Pues nuevamente, muy buenas tardes, queridos amigos. También me dirijo con mucha gratitud a los numerosos, aunque no mayoría, adversarios que me han salido, sobre todo en este bloque de videos en los cuales señalo las tremendas debilidades y maldades de ese ídolo tropical que pretende dirigir el país. Para entender el pacto de los generales, dirigidos estos por Plutarco Elías Calles, en noviembre de 1928, hay que comenzar por explicar algo que nos dice ese extraordinario intelectual italiano en su libro La sociedad teledirigida, Giovanni Sartori. Si no se entiende o si no se conoce lo que Sartori nos explica de forma tan brillante, no entenderíamos cómo es posible que una masa de analfabetas pueda llevar a la presidencia a otro analfabeta, cuando menos analfabeta funcional, incapaz de hilar enunciados complejos sin perder de vista el sujeto, el verbo y el complemento, incapaz de mantener un discurso a una velocidad coherente para impedir que su auditorio se duerma o se aburra. Este libro de la sociedad teledirigida no se explica, lo voy a leer tal como lo dice Giovanni Sartori porque es un párrafo insuperable. Dice así: el origen y la existencia de la verdadera opinión pública y los mecanismos para medirla están en las cúpulas del poder global. Gracias al televisor o videoimagen, la masa de gente de cualquier país es cada vez menos analítica, más pasiva y más conformista. Al recibir una información seleccionada y teledirigida para su consumo, las personas, casi todas las personas, pierden la capacidad de crítica y autocrítica y pierden, desde luego, su capacidad de pensamiento abstracto. Están ciegas y prisioneras en una sociedad teledirigida por la imagen y la emotividad. Hasta aquí la extraordinaria cita de don Giovanni Sartori, que obviamente cito por su perspicacia al explicarnos esto, si bien en otros aspectos, sobre todo de carácter religioso, pues no es santo de mi devoción, pero honor a quien honor merece, y sobre todo él es un alto técnico, una persona extraordinariamente experta en estos temas de la sociedad teledirigida. Y el otro documento que debo también leer, porque no tiene desperdicio, para poder explicar el pacto de vamos a dejar al pueblo en la ignorancia, es el discurso que pronuncia el rabiosamente masón y anticatólico presidente de México, Emilio Portes Gil, el 27 de julio de 1929, ante los líderes de la masonería, después de la firma de los catastróficos arreglos que, gracias a la traición de un par de obispos, pusieron fin a la guerra cristera. A partir de ese momento, mi abuelo era el jefe principal del ala civil del ejército cristero, tuvo que huir por todo el planeta para salvar su vida y fue a dar conmigo cuando yo tenía unos 9 o 10 años. Estuvo viviendo en mi cuarto, en mi habitación, y todas las tardes, al llegar yo de la escuela, cuando menos en lapso de 1 hora y a veces más, me contaba en detalle la epopeya cristera en cosas que estoy publicando, que en su momento voy a dar a conocer, pero que no ha sido prudente todavía hacerlo. También heredo de mi padre ese tremendo espíritu de la lucha en la trinchera, desde la trinchera católica, apostólica, romana, lo digo sin ambajes, sin vergüenza, ¿sí?, sin pena, con toda la rabia, toda la indignación. Como dice Aristóteles, hay que saber cuándo enojarse, con quién enojarse y por qué enojarse. Y en este caso, la santa ira no es un vicio ni un pecado, es una virtud, porque nos da la fuerza para, como lo hacía mi padre, desafiar a la revolución. De paso, aquí comento que recomiendo la lectura de ese formidable libro de Rodrigo Ruiz Velasco,
que se llama Salvador Abascal Infante, el mexicano que desafió a la revolución. Dice Emilio Portesil: venerables hermanos, si no escuchamos este discurso, no vamos a entender lo que hoy sucede en 2018, en donde una masa de analfabetos elegirá presidente a otro analfabeto. Mientras el clero fue rebelde a las instituciones y leyes del gobierno de la República, estuve en el deber de combatirlo como se hiciese necesario. Ahora, queridos hermanos, el clero ha reconocido plenamente al Estado y ha declarado sin tapujos que se somete estrictamente a las leyes, y yo no podía negar a los católicos el derecho que tienen de someterse a las leyes. La lucha, sin embargo, no se inicia. La lucha es eterna. Yo hago aquí una observación. ¿Cuál lucha? ¿Quién contra quién? Obviamente, la lucha de Lucifer y sus huestes, incluyendo a los miles de millones de humanos que lo siguen y lo han seguido a lo largo de la historia, y por el otro lado, a Cristo y su iglesia, a la cual orgullosamente pertenezco, aunque yo sea un pecador estándar. La lucha, sigue diciendo Emilio Portesil, se inició hace 20 siglos, concretamente en el periodo histórico. De suerte pues que no hay que espantarse. Lo que debemos hacer es estar en nuestro nuevo puesto, no caer en el vicio en el que cayeron los gobiernos anteriores, que tolerancia tras tolerancia y contemplación tras contemplación los condujo a la anulación absoluta de nuestra legislación. Lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes. Los gobernantes y los funcionarios públicos, celosos de cumplir la ley y hacer que se cumpla. Otro paréntesis mío. Todos los presidenciables actuales, el Bronco, el Peje, Anaya, ¿sí?, y Meade, han dicho que más o menos están a favor de la vida, aunque todos tienen una postura ambigua, y dicen, no voy a sustraerme al dominio de la ley. Lo que ya dictaminó la Suprema Corte, pues que se cumpla. Yo soy partidario de la vida, dice Anaya, pero pues la ley es la ley y hay que cumplirla. Justamente desde 1928, 90 años antes de hoy, ya se proyectaba desde las logias masónicas la absoluta sujeción a nuestra legislación. Qué sabia es la historia, qué maravilloso es conocer la historia. Por eso los invito a continuar viendo este testimonio. Lo que hay que hacer, pues, es estar vigilantes, repito, ¿sí? Y mientras yo esté en el gobierno, sigue diciendo Emilio Portesil, cosa que además hicieron todos los presidentes hasta el actual, ante la masonería yo protesto que seré celoso de que las leyes de México, las leyes constitucionales que garantizan plenamente la conciencia libre, pero que someten a los ministros de las religiones a un régimen determinado, yo protesto, repito, ante la masonería, que mientras yo esté en el gobierno se cumplirá estrictamente con la legislación. Y yo quiero aquí hacer un pequeño paréntesis nuevamente para preguntarle al público si alguien conoce, algún público analfabeta o algún público a escala historiador, aunque sea a nivel licenciatura o doctorado, si conoce algún presidente, ¿sí?, desde 1928 que se haya lanzado en contra de la legislación que va contra el derecho natural de proteger la vida desde su concepción hasta su muerte natural, ¿no? La ley es la ley. Y las conquistas de esta ley inhumana, de esta ley que puede firmar Belcebú, Satanás o Lucifer, o como quieras llamarlo, ¿sí?, esa lucha empezó en el Evo, en la eternidad, pero en México y en el mundo conocido actual, hace 2000 años, a la muerte de Cristo, con la fundación de la secta misteriosa, de la sociedad misteriosa, por los hombres más poderosos de Israel, que posteriormente derivó con el nombre de masonería. En México, el Estado y la masonería, sigue diciendo Emilio Portesil, en los últimos años han sido una misma cosa. Y yo repito aquí, no en los últimos años a los que se refería Emilio, no. En los últimos años me refiero a las 9 décadas de dominio masónico y de sujeción silenciosa
en muchos casos cobarde y en otros no tantos, pero también complicitaria de la jerarquía católica. El último obispo que estuvo dispuesto a morirse en la raya fue asesinado en Guadalajara como un crimen de Estado, Monseñor Posadas. Dice Emilio Portes Gil, porque los hombres que en los últimos años han estado en el poder han sabido siempre solidarizarse con los principios revolucionarios de la masonería. Muy bien, hasta aquí la cita de Emilio Portes Gil, y ahora hay que ver cómo es la realidad actual a partir de esa sujeción de la población mexicana, de la Iglesia en México. Ya quisiera yo tener admiración por algún obispo valiente que no sea